Empezamos el tercer bloque del segundo foro empresarial Logística de Última Milla, con el tema, la primera parte en realidad, José Antonio Vallejo lo hemos dividido en dos partes, retos de la distribución urbana de mercaderías en escenarios de incertidumbre. José Antonio Vallejo es empresario, consultor, speaker, inversionista y director, con estudios en economía, marketing y finanzas. Presidente del directorio, director, fundador, accionista, gerente general en empresas de diversos rubros, con más de 30 años de experiencia creando empresas en el Perú y en otros países, en diversos rubros económicos, liderando empresas de carpintería de madera, estructuras metálicas, agroindustrias, panaderías y pastelerías, metalmecánica, envasadoras y distribuidoras de productos de consumo, constructoras e inmobiliarias, almacenes de mercaderías y centros logísticos de última milla. Hoy, en un nuevo sector, los centros logísticos de última milla, siendo reconocido como experto y especialista en temas como los dark malls, dark stores, dark supermarket, dark kitchens, microhubs y fulfillment. Bienvenido, señor José Vallejo, tiene 10 minutos para desarrollar el tema. Muchísimas gracias. Pues nada, voy a tratar en lo posible de hacer una presentación. Creo que la presentación va a ser una ayuda porque hay mucho que conversar sobre este tema. Déjame ver si es que se ve. ¿Se llega a ver ahí? Todavía no se carga. Todavía no, José. A ver, déjame ver. Salió de pantalla. No sé si... ya ingresó otra vez. Tuve un problema con la presentación, pero no se preocupe porque hay mucho que conversar. Y aquí lo que me gustaría más que nada es empezar por algunos datos, ¿no? Primero que nada, hemos hablado del marketing, hemos hablado del delivery, hemos hablado del tema de seguridad y protección de productos durante la última milla, pero creo que Pepe y al igual que Roger, tocaron un tema muy importante y es cómo es que funciona la ciudad de Lima. Porque para uno poder hacer una logística urbana inteligente y eficiente es necesario conocer cada una de las ciudades y cómo es que funcionan. Pues bien, para eso comencé a estudiar mucho hace más, a raíz de pandemia. Y la ciudad de Lima, a diferencia de ciudades latinoamericanas, es una ciudad muy compleja. Hasta finales de los años 60, principios de los años 70, había una planificación urbana y un desarrollo urbano muy bien planificado durante los siguientes 20, 30 años. Si algunos de los que tenemos un poco más de edad recuerda, pues la Vía Expresa Paseo de República, la Avenida Circunvalación, la Vía Avitamiento, pues todas esas vías están calculadas para una proyección de 20, 30 años. Pero posteriormente a eso, ¿qué fue lo que sucedió en la ciudad de Lima? Hubo una migración finales de los años 60, principios de los 70 a Lima, muy fuerte. Y esto comenzó a haber poblaciones que se pusieron en la parte norte, en la zona norte y en la zona sur de la capital. En la zona norte, ¿qué fue lo que sucedió? A diferencia de la mayoría de ciudades donde nosotros sabemos que primero entran las vías, o sea, es decir, primero se hacen las vías, luego se dan los servicios, y lo que hemos tenido la suerte de viajar por algunos países, nosotros decimos que es lindas carreteras, pero no hay nada en el lado derecho y no hay nada en el lado izquierdo. Pues claro, la vía es la primera fase. Luego entra la parte de los servicios, agua, desagüe, luz, lo que es internet, etcétera. Y ya posteriormente entra o la parte logística, o la parte residencial, o la parte comercial.
Ciudades como Santiago tienen bien separada la parte industrial o la parte logística de la parte residencial. Nosotros vamos a Santiago y vemos que la parte industrial no hay nada de residencias al costado de un gran condominio de almacenes, cosa que en Lima no sucede lo mismo. ¿Pero qué es Lima? Lima es una megalópolis y es llamada megalópolis. ¿Por qué? Porque tiene una población de arriba de 10 millones de habitantes en un espacio que podría compararse a 4 ciudades europeas. Tiene de norte a sur 100 kilómetros y de este a oeste 70 kilómetros. Entonces tenemos en Lima, tenemos 4 ciudades: Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima Oeste y Lima Este. Una de las mayores áreas con mayor concentración poblacional, según los últimos estudios de Ipsos, sabemos que la parte de Lima Norte tiene 26%, la parte de Lima Sur tiene 18% y la parte de Lima Este tiene 25%. Es decir, entre Lima Norte y Lima Este tenemos más del 50% de la población que vive en la ciudad de Lima. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la ciudad de Lima? En la ciudad de Lima lo que sucede es lo siguiente, que al no haber vías y al no haber transporte público idóneo para una ciudad de tanta cantidad de habitantes, pues la logística urbana se hace muy compleja y es muy desafiante. Bueno, es claro que todo lo que pasó en pandemia, pues simplemente nosotros le dejamos, a raíz del confinamiento, la pista de baile completa para que la logística pudiera hacer lo que ellos querían. Pero era claro que este no era un tema que no era sostenible en el tiempo. Los ciudadanos tenían que volver al espacio que les pertenecía. Entonces, ¿qué sucedió con la logística? La logística urbana, cuando se dio cuenta que la gente comenzó a salir y las vías comenzaron a colapsarse, pues claro, la logística perdió el modelo de negocio dejó de funcionar. Todo estaba muy bien planificado, las apps de delivery estaban felices y contentas porque, claro, podían hacer despacho en 5 minutos porque las vías estaban totalmente vacías. Y esto poco a poco comenzó a llegar de Europa, donde comenzó a haber desconfinamiento y comenzaron a darse cuenta los gobernadores de cada una de las ciudades que esto era un colapso. Y un colapso en el tema de medioambiental, un colapso en el tema vial, un colapso en el tema sonoro y un colapso en el tema vial, ¿no? Entonces, veíamos nosotros ya veníamos de ciudades totalmente colapsadas, pues a eso le sumamos nosotros la explosión del e-commerce. Pues es claro que la ciudad no había sido diseñada para la logística, nos olvidamos de la logística cuando diseñamos las ciudades, ¿no? La diseñamos para la parte residencial, la diseñamos para la parte comercial, pero la parte logística nos olvidamos de ella. Y como vemos en la ciudad, el tema de activos inmobiliarios para la logística urbana no existen. Se crearon activos inmobiliarios para el sector B2B, donde estaban en los cono norte o en el cono sur, pero era claro que esa infraestructura física estaba diseñada para un mercado en específico, ubicada para un mercado en específico, donde existía almacenes de grandes alturas, todo paletizado, todo raqueados, y que era claro que era solamente para un sector B2B. Pero hoy día, ¿qué es lo que sucede en la ciudad? Pues esos almacenes logísticos o esos centros, esos grandes centros de distribución, la mayoría de empresas dijeron, pero ¿cómo vamos a agarrar y sacar mercadería de aquí para ir a ponerlos en centros urbanos, en centros logísticos urbanos o en centro de consolidación urbano? No va a quedar espacio sobrante aquí y nosotros ya tenemos buena plata invertida. Pues claro, el tema de sostenibilidad no está en la cultura corporativa de la mayoría de las empresas. Y si ese tema de sostenibilidad no existe, pues es difícil que pueda haber una transformación en ese punto. Entonces, bien, la ciudad de Lima, todo se mueve a un mismo nivel, a diferencia de ciudades de Santiago o ciudades europeas, donde tienes un excelente transporte público y se mueve todo bajo el nivel de superficie. Entonces tenemos que nosotros vemos todo el transporte público bajo el nivel de superficie y en el nivel de superficie vemos solamente la vida de las personas. Pues aquí en la ciudad de Lima la situación más compleja. Hablamos del tema de calles, hablamos del tema
de calles que no están preparadas para realizar una logística, hablamos de empresas que priman simplemente el bienestar individual ante el bienestar común y pueden estacionarse en una pequeña calle en doble fila, impidiendo el tránsito de vehículos. Y claro, tenemos la misma norma que puede tener cualquier país europeo, pero en la ciudad de Lima el tema de sostenibilidad no está dentro de la cultura de las personas. Ahí hay un problema bastante grave, sin llegar al punto de que hablaré después todo el tema de todos los activos inmobiliarios y cómo este debe ser, ¿no? Pero parte de la estrategia que yo tuve la oportunidad de ver en Europa es que ya se armaban mesas de trabajo entre el sector público, el sector privado y el sector académico para buscar soluciones hacia crear ciudades cero contaminación, vehículos que transiten por la ciudad, que simplemente sean a pedal o vehículos eléctricos, estaciones de carga para estos vehículos eléctricos, porque no es tan fácil agarrar y hacer una transformación de un vehículo eléctrico, de un vehículo a combustión a un vehículo eléctrico, porque al fin y al cabo la ciudad, la cantidad de vehículos que transita por la ciudad, al fin y al cabo va a ser la misma. Entonces, la solución al problema no va simplemente por cambiar un vehículo a combustión a un vehículo eléctrico. ¿Qué es lo que sucedía en la mayoría de ciudades europeas? Pues el sector académico daba toda la información y es claro, yo recuerdo un eslogan, bueno, si lo podemos llamar un eslogan que hablaba con un suizo y me dice, mientras que nosotros no pisemos tierra y nos demos cuenta que estamos en una era hipercolaborativa, en una era hipercolaborativa y en la cual prima la hiperdata, pues simplemente no vamos a poder establecer un modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo. Y hablaba de era hipercolaborativa, ¿no? Hablaba de la logística colaborativa, hablaba del tema de la hiperdata. Roger nos hizo una exposición bastante interesante sobre todo el tema de la data, cómo pesa hoy el tema de la data. Si nosotros no tenemos la información suficiente de cómo es que funciona una ciudad o cómo debe funcionar una logística dentro de una ciudad, la situación va a ser sumamente compleja. Yo quería tocar este tema antes de entrar a todos los retos y todos los escenarios inciertos a que se enfrenta la logística urbana, como más o menos para dar un panorama un poquito más amplio de la información que debe tener un especialista en logística para realizar una logística urbana en cada una de las ciudades. No todas son iguales, como bien decía Roger y Pepe, aquí no hay un tema de copy-paste, no hay un modelo de negocio que tú simplemente lo puedas poner en todas las ciudades del mundo exactamente igual, porque tenemos un consumidor que hoy te exige sí o sí que seas una empresa sostenible, ¿no? Ahí te lo dejo, Dan, y entro después con la segunda parte, que creo que es un tema también sumamente relevante. Correcto, le damos pase al profesor José Carreras para que interactúe con usted por 5 minutos o complemente la idea. Bueno, acá retomo la idea puntual que puse al comienzo a la hora de mapear las estrategias de distribución, José. Ya no podemos tener un almacén central para todo Lima, porque y salir a entregar con camiones grandes a todos nuestros clientes. Ya el tema tiene que atomizarse para que esto funcione de manera más eficiente. Imagínate, pues tú acabas de describir 100 kilómetros con una red de tráfico, digamos, incontrolable, que es complejo, ¿no? En tu experiencia, José, tú que manejas el tema de dark stores, ¿cómo te está apoyando el tema de dark stores o de dark malls, en este caso, y de almacenes urbanos? ¿Cómo está apoyando solucionar este tema? Tú que lo estás viviendo en carne propia. Mira, es difícil, la verdad, si hubiera lanzado este proyecto primero en Chile, creo que hubiera sido un gol, porque hay más concientización de parte de las personas de alguna manera, crear mejores ciudades para vivir. Lastimosamente en Lima todavía no hemos tomado conciencia. Lima es una ciudad maravillosa si lo comparamos con cualquier, perdón, con cualquier ciudad del mundo.
Y lo único que estamos creando hoy en día es una ciudad totalmente colapsada, tomada, como decía unos amigos. Hoy día tenemos la carretera tomada por los vehículos de despacho y la ciudad tomada por los motociclistas. Todo lo que vivimos en la ciudad de Lima y tenemos que parar en un semáforo, nos damos cuenta que tenemos 2 motos adelante, 2 motos a la izquierda y 2 motos a la derecha. Y tiene que tratar de sortear las motos para tratar en lo posible de no atropellar a ninguno de ellos. Y claro, eso está terminantemente prohibido ya en Europa. No existe empresa en Europa que pueda tener un eslogan, te entrego el producto en 5 minutos. Y ahí hay que tomar conciencia. Nosotros no estamos transportando oxígeno, estamos transportando productos. Y si estamos transportando productos, el tema del Q-commerce, el comercio rápido, era claro que no tenía ningún tipo de futuro. Más aún en ciudades donde los grados de accidentes son sumamente altos. La ciudad de Lima es una de ellas. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los activos inmobiliarios para la logística de última milla, que era lo que tú me preguntabas con respecto a los dark store? Al principio de toda esta experiencia, al principio de todo este estudio, porque como bien indicó Dan, tengo estudios en economía, tengo estudios en marketing y en finanzas, pero claro que la logística no era lo mío. La logística comencé yo a estudiarlo a raíz de pandemia, durante casi un promedio entre 10 y 12 horas diarias. Quien fue mi profesor fue Internet. Comencé a investigar, me metía a todos los foros sabidos y por haber. Y me metía a todititita los conversatorios. Y aprendía. Bueno, durante estos 4 años de aprender, es que hoy me catalogan como un especialista en el tema de logística última milla. Y tocando el tema de Dark Store, bueno, cuando yo hablaba con los especialistas en supply chain, me decía José Antonio, el tema de Dark Store no existe. Y le digo, ¿por qué no existe? Porque no existe tienda oculta. La tienda es tienda porque atiende al público. Y eso me lo decían los especialistas de logística. Para nosotros, la logística, el Dark Store es un almacén urbano. Puede llamarle almacén urbano, puede llamarle micro hubs, puede llamarle un micro fulfillment, pero no existe el tema de Dark Store. Cuando hablo con Laureano Turienzo, me dice que es especialista en el tema de retail, me dice, José Antonio, la tienda es tienda porque la tienda tiene público. No hay ni clara, ni oscura, ni verde, ni amarilla, es tienda. Entonces yo decía, pero ¿por qué le pusieron ese nombre? Porque era el nombre marquetero que le ponían al lugar, porque si le ponías almacén urbano no vendía, si le ponías micro hub no vendía. Entonces la ciudad se comenzó a llenar de supuestos dark store donde no había logística. Como comprenderás, eran góndolas y góndolas y góndolas, pero no había una operación logística en esto, porque no había información. Simplemente agarraban una casa y simplemente la transformaban en un almacén. En la ciudad de Santiago fue la primera que se dio cuenta de lo que había sucedido. Y claro está, Santiago dijo, no, se acabaron este tema porque la comuna se comenzaron a quejar. ¿Y por qué comenzaron a quejar? Porque para ver una logística, tú tienes que calcular que tiene que haber una logística de entrada y una logística de salida. Y en esos espacios reducidos de 120 metros cuadrados, donde solamente tienes entre 5 y 8 metros lineales de frente, pues es claro que no puedes estacionar un camión de Coca-Cola al frente, ¿no? Y si estacionas un camión de Coca-Cola, pues no pasa el resto de vehículos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dijeron, para poder contar con un dark store o un almacén urbano, necesita sí o sí contemplar que haya un espacio para los riders, para los motorizados, y que haya un espacio de descarga de productos. Entonces, ahí la cosa comenzó a complicarse y tuvieron que tuvieron que crear estos centros de consolidación de productos, donde, como bien indicaba Roger, los almacenes urbanos o los llamados dark store, su radio de acción son máximo 1 milla. Máximo son 2 kilómetros. Ese es el radio de acción de un almacén urbano. Pero al no poder realizar logística de entrada en esos espacios, se crea estos centros de consolidación donde radio de acción son 5 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de un centro de consolidación? Que se consolide la carga de diversos proveedores. Y desde ese punto, ya consolidada, se puedan despachar a los almacenes urbanos, a los dark store o a los gabinetes o a los pick-up point o directamente al consumidor final. Eso es lo que te permite un centro de consolidación, que luego voy a tocar ese tema, pero es principal saber cuál es la funcionalidad de cada uno de los activos inmobiliarios. Y es un tema que todavía está en estudio, cómo de alguna manera podemos lograr
una logística de última milla con el menor impacto en la vida de las personas. Hoy esto está ocasionando, el tema de Q-Commerce ha ocasionado muchas muertes, no solamente por accidentes de trabajo, por accidentes en las vías, perdón, sino también por la contaminación. Hoy en día varios de los estudios hablan de la cantidad de muertes que están habiendo en el mundo por el tema de contaminación. Entonces, no es un tema que no hay que tomarle la debida importancia, es un tema que está afectando la salud de las personas, es un tema que afecta la vida de las personas y claro está, es un tema que cada vez crea ciudades menos agradables para el turismo, ¿no? Entonces, ese es un tema muy relevante que luego voy a ampliar un poco más, Pepe. Perfecto, le pasamos la posta a Roger, ¿no? Le damos a Roger Lee para que interactúe 5 minutos y luego retomamos con la segunda parte del tema a cargo de José Antonio Bello. Sí. Gracias, José. Realmente hiciste una súper introducción del diseño de la ciudad, ¿no? Tengo la suerte de dictar un curso de diseño urbano, ¿no? Y todo lo que acabas de decir, pues en muchos países se planea la logística no solamente de transporte de personas, sino de transporte de materiales. Pero hay una realidad, ¿no? Como decías, en los años 60, 70, se dio una ley que hacía que la gente construyera. Y por lo tanto, hoy lo que tenemos es resultado de esa ley. Por lo tanto, estamos en una jungla urbana y eso muy difícil de cambiar, ¿de acuerdo? De que se pongan de acuerdo los privados muy difícil. O sea, hay que entender la realidad, ¿no? Ahora, una anécdota chiquita. Una vez tenía que buscar un primo en Piura, ¿no? Y ¿cómo hago? ¿Cuál es la dirección? No, mira, toma un mototaxi y dile que te lleve donde está. ¿Qué? Subí al mototaxi, fuimos a un sitio, fuimos a otro sitio y finalmente encontramos a mi primo, ¿no? Entonces decía, qué fantástico, ¿no? En ciudades pequeñas, ¿no? El tema de última milla debe ser muy simple porque es muy familiar. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado, yo digo, ¿no? Porque los diseños europeos, los diseños americanos o de gran escala, son para compañías de gran escala, donde tienen que usar mucha data para poder entender el comportamiento humano, pero hay que entender el Perú, pues, ¿no? En el Perú, el bodeguero de la esquina conoce a todos sus clientes y hace logística de última milla y él es un almacén fantasma, ¿me entiendes? Entonces, esa realidad es la que, de alguna manera, es clave, ¿no? Hay algunos que ya tienen, de alguna manera, un almacén fantasma y ya funcionan desde hace mucho tiempo, pero no lo tienen así, que son, por ejemplo, las farmacias. Tienen un stock colaborativo y, por lo tanto, pueden distribuir desde varios sitios. Ejemplo que podría funcionar así son las tiendas hoy de conveniencia, ¿no? Las Oxxo, la Tambo o las mismas estaciones de servicio que tienen bodegas que todavía no han explotado ellos su llegada a la última milla. Pero ellos ya tienen almacén, tienen espacio, tienen todo. O sea, la verdad no es que tengas que invertir en infraestructura mucho, ¿sí? Si es que quieres comenzar de cero, sino que ya existe algunos jugadores que podrían explotar mejor ese proceso. Pero nuevamente regresamos, hay que regresar al comportamiento de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el peruano, ¿no? ¿Cómo lo quiere, ¿no? ¿Quiere ir a la bodega de la esquina? ¿Quiere que le lleven a su casa? ¿No? ¿Tiene confianza? Eso habría que entenderlo primero, ¿no? O sea, todavía yo le sigo dando vueltas a ello, ¿no? Interesante es otra cosa que te regalo, o les regalo, ¿no? Todavía estamos pensando en camiones. Y yo les cuento, cuando estaba en China, la distribución de mercadería, de paquetería, era casi todo just in time en motos. Pero eran motos que tenían unos furgones que más o menos cargaban 1 tonelada y tenían 1 metro o 90 centímetros de ancho. Por lo tanto, entregaban a las tiendas de conveniencia y se subían a la berma, no obstruían el tránsito y hacían una entrega just in time. O sea, no había el camión, o sea, estamos pensando todavía en el camión clásico, ¿no? Y esa moto te consume menos energía que el camión y puede ser mucho más sostenible, ¿no? Entonces, existen formas, ¿no? Que ya existen en otros países de hacer esa reposición, no en camiones, sino en estas motos grandes. Claro, que te llenarían la ciudad, ¿no? La ciudad, ¿no?
pero con gas natural funcionaría bien, el costo se bajaría, sería just in time y tendría mucho éxito. O sea, todavía, como yo digo, nos falta mucho por aprender dentro de nuestra propia logística, ¿no? Pero es sumamente importante ese punto que tomó José, de dónde venimos. Y si ese diseño de ciudad es complejo y tiene tantos años, va a ser muy difícil modificarlo. Por lo tanto, va a tocar adaptar una logística propia a nuestra ciudad. Y ahí es donde viene la sapiencia, pues, del logístico, ¿no? El expertise del logístico es, oye, a ver, yo no voy a tomar modelos de otros países, sino voy a ver qué modelo yo tendría que adaptar aquí para que funcione bien, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funcionan los periódicos? ¿Sí? Tiene su almacén que es el kiosco, y el kiosco hace su distribución de última milla a pie, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son las bodegas que ya funcionan? Y si funcionan bien, simplemente es adaptarlo y hacer una aplicación para que funcione correctamente, ¿me entiendes? Ahí es donde toca mucho por mirar y adaptar nuestra idiosincrasia, ¿no? Para esa distribución, ¿no? Y ahí es donde va a haber éxito si es que algún empresario, ¿no? Tiene la oportunidad de retar, ¿no? Las técnicas, ¿no? Correcto, Ahí es Roger. muy interesante, Roger, porque ahí es bueno saber de dónde venimos para ver hacia dónde vamos. Exacto. Es una pieza clave. Y otra pieza clave es, yo resalté el rol del sector académico. Parte de la solución está ahí. Muchas de los privados o los públicos lanzan muchas ideas, pero yo creo que las ideas deben de venir del sector académico. Es más, la solución al problema, o sea, quien va a solucionar hoy día el problema logístico en las ciudades, está en las aulas. No está en el campo, está en las aulas. Y capacitar, enseñar a los profesores que hoy están en las universidades es pieza clave. Claro. Pieza clave desde mi perspectiva como realidad, ¿no? Esta es la realidad de hoy, porque muchos están solamente en el sector académico, pero pierden noción de la realidad porque, claro, tienen que estar en constante capacitación, ¿no? Pero No, y lo otro es que tienes que haber vivido, ¿ya? O sea, si es que tú tienes un académico que no vivió, que no se subió a hacer última milla, que no conoce la ciudad, que no hizo el recorrido, que no percibió o no tiene la experiencia, entonces difícilmente va a diseñar algo que sea adaptable a la realidad del Perú, ¿no? O sea, si tú como académico no viviste dos corrientes del Niño, ¿no? Hiciste logística diferente, ¿no? Hiciste una red completamente sostenible, difícilmente pues lo vas a lograr, ¿no? Porque tienes que haber vivido y entendido cómo funciona el Perú. Y esa es el reto, ¿no? Saber cómo funciona el Perú. Cada una de las provincias, cada una de las ciudades funciona de manera diferente. Cada población, el del norte, el del sur, es diferente. Sus comportamientos, inclusive cuando tienen el delivery, hay niveles de accidentabilidad más altos en ciertas zonas, ¿no? del país, ¿no? Entonces, ese es un reto, ¿no? Entender esa diversidad, ¿no? Diversidad cultural y cómo nosotros podemos implementar algo que sea nuevamente rentable y sostenible, ¿no?